Pues sí, el salmo que quiero compartir es el Salmo 15, como ya hemos leído. Y la verdad es que este salmo se podía catalogar dentro del género de los cánticos o los salmos de festividades, de liturgias, en especial de liturgia de entrada al santuario, ¿no? En Israel, aquellos que se disponían a entrar al templo, al santuario del Señor, pues tenían que entrar para alabarlo, para pues presentar sus ofrendas al Señor. Pero claro, la pregunta era cómo había que hacerlo, cómo había que entrar. De cualquier manera no se podía entrar en el lugar donde moraba el Señor, donde moraba Yahvé, el monte de Sión, el monte santo. Es decir, en el monte santo es donde se levanta el templo de Dios, su santuario, donde está su presencia, donde está su santidad, donde está realmente la esencia de Dios, ¿no? Su presencia perfecta. Y la pregunta que nos lanza este salmo es, Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es una pregunta, ¿no?, que lanza seguramente los sacerdotes, los mediadores entre este pueblo y el Dios Santo, y estos hombres, estos peregrinos, este pueblo de Dios acudía a este templo y tenía que entrar con algunos requisitos, algunas condiciones. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y esta es la pregunta litúrgica que se nos lanza, ¿verdad?, en el Salmo 15, y que también nos puede servir a nosotros, ¿no?, en relación a las condiciones, cuáles serían las condiciones, los requisitos para vivir una vida de unión con Dios, de relación estrecha con Dios, de relación íntima con nuestro Dios y de servicio a Dios con excelencia. ¿Cómo debería ser nuestra vida, nuestra relación con el Señor? ¿Cómo deberíamos de servir adecuadamente al Señor? Es verdad que aquí hay un salto muy grande, ¿no?, entre ir al templo de Jerusalén y nuestra relación con Dios. Ese salto lo ha hecho posible la cruz del Calvario, desde luego, ¿no? El libro de Hebreos hablaría mucho de esto, del sumo sacerdocio y de la propia ofrenda del Señor, para que podamos tener una comunión perfecta con Dios. Muy interesante, ¿no? Entonces, a la pregunta litúrgica va una respuesta esencial, una respuesta, una máxima sapiencial que nos va a decir en general algunas cosas, algunos requisitos, algunas condiciones, ¿no? Y básicamente esta respuesta está respondida, valga la redundancia, en el versículo 2, que son 3 requisitos fundamentales. Hay un decálogo, ¿verdad? Hay 10 características de cómo se debe de entrar al santo, cómo se debe de habitar en este tabernáculo, en este santuario de Dios Santo. Pero se podría resumir en estas 3 primeras condiciones todas las demás. Por eso son una respuesta fundamental, que diría: Señor, o Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la respuesta es: ¿o quién morará en tu monte santo? Y la respuesta es: el que anda en integridad, y el que hace justicia, y el que habla verdad en su corazón. Con esta respuesta se resumiría todas las otros requisitos, las otras condiciones, porque son explicaciones prácticamente de estas 3 respuestas fundamentales, ¿no? O sea que el requisito fundamental o la condición fundamental para entrar en el santuario, para alabar adecuadamente al Señor, sería estas 3 pautas, ¿no? Sería el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Y en esto vamos a desarrollarlo, en estos 3 puntos, y así nos podemos quedar con ellos con la idea de buscar la verdad, una relación auténtica con el Señor,
en nuestra vida, sobre todo los que ya estamos ya a un paso de servir al Señor en iglesias, en el ministerio o en cualquier otro lugar. Creo que nos puede venir muy bien, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra conducta? ¿Cuál debería ser nuestra vida, nuestra relación con el Señor? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debemos de servir al Señor? Y la primera condición sería esta, el que camina en integridad. Es la conducta perfecta, la integridad, la santidad de vida. El término que se utiliza para integridad en hebreo, ya lo sabéis, los de hebreo, es tamim. Tamim. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Los de cuarto seguro y los de tercero algunos también. Tamim significa sin tacha, irreprensible, cabal, perfecto. Es interesante porque esta palabra aparece ya muy pronto, si no la primera vez, en Génesis 17. Os voy a hacer trabajar un poquito. Yo sé que ya las fuerzas son pocas las que quedan. Y qué interesante, ¿no? Porque dice aquí, ¿no? Era Abraham, de edad de 99 años, 99, cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, Shaddai, anda delante de mí y sé tamim, y sé perfecto. Y es interesante porque aquí está relacionado con el cambio de nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, padre de pueblos, y también con el pacto de la circuncisión. Y esto es interesante porque nos está diciendo, ¿no?, que Dios está relacionándose con Abraham, pero está pidiendo de él algo, y no cualquier cosa. Le está pidiendo que tenga una vida irreprensible, que sea perfecto delante de él. Porque ahí está realmente una relación genuina con Dios. Si vivimos una vida de santidad, perfecta, sin mancha, sin tacha, sin pecado. El pecado tiene que sobrar en nuestra vida, desde luego. Pero si estamos sirviendo al Señor, si estamos teniendo una intimidad con Él, una unión con Él, si estamos permaneciendo en Él, debemos de ser irreprensibles en nuestra vida personal. Es interesante, ¿no?, cómo Abraham con 99 años se le pide esto. O sea que aquí no se escapa ninguno. Creo, ¿no? No sé. A todos se nos pide integridad de nuestra vida. Se nos pide una conducta perfecta. Nuestro proceder en la vida con Dios tiene que ser una vida intachable, sin mancha. ¿Es mucho pedir eso o no? En Efesios 1:4 ya sabéis la eulogía que viene, la eulogía de Efesios 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta bendición, la elección de Dios a su iglesia está determinada por un requisito que pide. Dios elige la iglesia, pero para algo concreto. Efesios 1:4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Amomos es la traducción de la Septuaginta de Tamim. Santos y sin mancha. Es decir, que Dios nos elige a su iglesia en Cristo
no porque seamos nosotros mejores, porque el elegido es Cristo, y a partir de ahí los que creen en Él son elegidos para ser su pueblo, su iglesia, y para vivir delante de Él en santidad y sin mancha, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso se lo pide a la iglesia. Esa elección en Cristo tiene que ver con la santidad de vida. Dios nos ha elegido para que nos apartemos del pecado y para que vivamos una vida íntegra, de integridad, de santidad. Dice Hebreos que sin la santidad nadie verá al Señor. Nos tiene que doler el pecado. En nuestra vida nos tiene que doler el pecado. No lo podemos manejar como si no pasara nada. Si verdaderamente estamos sirviendo al Señor, si vivimos para Él, se tiene que notar en nuestra conducta. En nuestra conducta como la de Abraham, como Dios le pidió a Abraham. Así que nuestra elección está relacionada estrechamente con la vida de Cristo, su reflejo en la iglesia y tener una conducta santa. Así que nosotros estamos en un paso más largo, ¿no? Más grande, ¿no? Nosotros estamos en estos momentos como iglesia, como individuos, como creyentes, viviendo una relación íntima con el Señor, y sabemos la importancia que tiene vivir en santidad. Y sabemos que ahora, aunque estemos sufriendo las consecuencias de nuestra carne, que nos inclina al pecado, que nos hace que crea tensión en nuestro espíritu, sin embargo el Señor también a través de Juan, en la primera carta de Juan, nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza de que el Señor vuelva y nos transforme y ya no tengamos que vivir más en el esfuerzo, cuando el Señor venga, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Pureza espiritual, vivir nuestra fe en pureza espiritual. Bien, esto es muy interesante, ¿no? Porque en 1 Juan nos habla, ¿no?, de que dejemos el pecado. Dice: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice: y Él es Hilasmos, la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él es la base de misericordia, donde Dios cubre con su sangre nuestros pecados. Por lo tanto, la máxima será: si Dios ha hecho eso, si Jesús ha sido nuestro mediador para poder vivir una vida agradable al Señor, el pecado no puede estar entre nosotros, en nuestro corazón. Así como Él es, dice, así que el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. 1 Juan 2, 6. Así que esa es la condición básica, ¿no?, de nuestra relación y nuestro servicio a Dios. Para agradar a Dios tenemos que tener una vida irreprensible. Amén. Amén. Es decir, que nuestra vida tiene que hablar más fuerte que nuestras palabras. La segunda condición. Dice, el que practica justicia. Creo que muy bien, no sé si hacerlo o mal. Como son 3 requisitos fundamentales, pues nos ceñimos más a esa idea y nos podemos apropiar en esta mañana de esta predicación, ¿no?, para la gloria del Señor. El que practica justicia. Justicia, ya sabéis que en hebreo es Sedek. Aquí es Sedek, que en griego es Dikaiosine. Ya saben. Qué bueno, ¿no?, que escuchar Dikaiosine. Justicia, la justicia. Pero esta justicia es especialmente referida a nuestras relaciones.
a nuestras relaciones interpersonales, los unos con los otros. Porque el pueblo del Señor se acercaba al templo y se acercaba para alabarlo, y realmente ellos se pensaban que eran justos. Como dice el Salmo 118, 19, dice: abridme las puertas de la justicia, porque en Sion están las puertas de la justicia, porque está el justo por excelencia, la medida perfecta de la justicia. Dice: entrad por ellas, entraré por ellas, alabaré a Yahvé. Esta es puerta de Yahvé, por ella entrarán los justos. Interesante, ¿no? Por ella entrarán los justos. ¿Quién es justo, no? Dice Pablo que no es justo ni uno siquiera. Pero aquí el pueblo de Dios se apropiaba de esta justicia y se creían que ellos eran justos. Y también presentaban sus sacrificios para el perdón de pecados, para que esta justicia fuera, si cabe, pues más aceptable. Pero ya vemos que muy pronto en la relación del pueblo de Dios con Yahvé, vemos ya que el pueblo esta justicia empieza a dejar mucho que desear. Deja mucho que desear esta justicia. La justicia que tiene que ver con la relación entre los propios hermanos, unos con otros. Miqueas 6:6-7 nos dice: ¿con qué me presentaré? Del 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré ante Yahvé? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor con millares de carneros o 10.000 arroyos de aceite? Daré Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esto lo está pidiendo ya el pueblo. No basta acercarse al santuario sagrado con sacrificios. No basta agradar a Dios llevándole ofrendas. La mejor ofrenda para Dios, sabemos ya en el Antiguo Testamento cuál es. Misericordia quiero y no sacrificio. Es mirar a nuestro alrededor. Es mirar a quien tenemos al lado. Y evidentemente la decadencia de Israel vino ahí, porque miraban a Dios pero no miraban al prójimo. Porque miraban a Dios, intentaban alabarle, agradarle, cantarle, recitar salmos, pero se estaban olvidando de lo más importante: la justicia social. La justicia social. Y acabando, bueno, tengo otro punto. Para que veamos esta decadencia, hasta qué punto llega, que esta inmediación sacerdotal posiblemente de la liturgia que había en el templo de Jerusalén empieza a decaer hasta tal punto que los profetas tienen que retomarla y ser voceros de Dios, sobre todo para llamarles, para advertirles de su pecado. Y en Jeremías 7 dice, 7:1 dice: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. ¿Veis? Repitiendo: entrada a las puertas de justicia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejoraseis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia ante el hombre y el su prójimo, si no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarais la sangre inocente, ni anduvieseis en pos de dioses ajenos para vuestro mal,
os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. Sabéis que aquí en este pasaje es la primera vez que aparece que esta casa, este templo, es cueva de ladrones. Versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? O sea, una decadencia total. El pueblo estaba fallando ¿en qué? Aquí. ¿Cuál es la justicia? Aquí. En el prójimo. No estaban amando al prójimo, a sus hermanos. Había extorsiones. Se estaban enriqueciendo de los más pobres. Estaban oprimiendo, estaban haciendo injusticias a sus propios hermanos. ¿Y cómo se puede alabar a Dios que no vemos? ¿No? ¿Cómo se puede amar a Dios que no vemos? Y no amar al hermano que vemos. ¿Cómo se puede? ¿Es posible? Hay una mentira aquí muy grande, ¿no? Muy interesante, ¿no? Jesús diría, ¿no? En el mismo templo, años después de ser destruido y reconstruido, Jesús dijo en ese templo a los sacerdotes y a todos los cambistas y a todos los que había allí, que su casa de oración la habían convertido en cueva de ladrones. El lugar de testimonio, el lugar de adoración genuina estaba siendo violada por la conducta de su pueblo, porque no había justicia, porque no había amor, había pecado en su vida. Muy interesante, ¿no? Dice 1 Juan, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo. Pero esta justicia en 1 Juan va relacionada con algo muy importante, el amor los unos a los otros, porque ese es el mandamiento que tenemos desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Así que una relación adecuada con el Señor es aquella que mira de hacer justicia con el prójimo. El que desarrolla una vida amorosa, el que tiene en su vida la gracia como algo relevante. La gracia. ¿Cómo vamos a vivir sirviendo en nuestras iglesias si no desarrollamos un corazón de amor? ¿Cómo vamos a hacerlo? Estaremos cayendo en el mismo pecado. Estaremos tropezando en la misma piedra. Porque el Señor quiere que nosotros seamos justos como Él es justo. Y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y esa sería la otra condición de acercarse al Señor correctamente. El amor al prójimo. Aquí creo que nos tenemos que llenar de valor. Porque cuando actuamos hacia los demás, tenemos que actuar de la misma manera que el Señor, o como el Señor nos trata a nosotros, con justicia. Que hasta su sol sale para buenos y para malos. Porque Él nos ama. Él nos ama. Y por último, ¿no? Dice el que habla verdad en su corazón. También otro requisito, otra condición fundamental, el que habla verdad en su corazón. Corazón, lev, en griego, cardia. El que habla verdad en su corazón, ¿qué es? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabéis que lev, esta palabra en griego, en hebreo, es realmente la más significativa de los términos antropológicos que hay en el Antiguo Testamento? La palabra que más aparece y la más importante, porque no solamente trata de los sentimientos, sino también del razonamiento, de la razón, lo que pensamos. Nuestros razonamientos nos llevan a tomar decisiones en la vida. Y eso en el Antiguo Testamento es el corazón también. No solo corazón, no solo sentimientos, sino razonamiento. Lo que razonamos, cómo pensamos. Y dice que el que habla, el que razona la verdad en su corazón. Y esto es importante. Es decir, el hombre razonante. Dice el necio en su corazón, se habla en su corazón. ¿Qué es eso? Habla a su corazón, razona.
no hay Dios. No es que no exista, sino que le da igual. Le da igual. Para hacer las injusticias con sus hermanos que va a hacer, le da igual. Y Dios no iba a intervenir en nada. Me da igual, lo voy a hacer igual. El que habla verdad en su corazón. Dice Pablo, no, nosotros tenemos la mente de Cristo, que tenemos la mente del Señor. Esa mente tenemos que alimentarla. Esa mente la tenemos que alimentar con algo. ¿Con qué vamos a alimentar esta mente? Con la verdad, con su palabra. Y me gustaría mucho que estudiantes, sobre todo, ¿no?, que saldrán de aquí a predicar, a enseñar, es que no paramos nunca de aprender. Y tenemos que enamorarnos de la palabra del Señor, apropiarnos de su verdad, hacerlo nuestro, en nuestro corazón. Eso es lo que creo yo que es la condición quizá la que más nos va a costar en este sentido, ¿no?, ministerial, ¿no?, que amemos la palabra, porque la palabra del Señor nos va a dirigir en nuestra toma de decisiones en la vida. Nuestras decisiones están basadas en la palabra del Señor, en su verdad. No nos harán resbalar jamás, jamás. Pero para eso debemos de amar esta palabra del Señor, amarla. Dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Dice así, ¿no? Ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Porque haciendo eso, todo lo que hará prosperará, le irá bien. Y si en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, queremos que nos vaya bien, deberemos razonar su verdad en nuestro corazón para tomar buenas decisiones en nuestra vida, para que nos vaya bien, ¿no? Dice Isaías 26, 1, 2, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Está todo muy relacionado. Está todo muy relacionado, estos pasajes que he estado compartiendo, ¿no? Pero guardar verdades en el corazón es algo que deberíamos de buscar como algo prioritario en nuestra vida. Porque la mentira es muy fácil de manejar. Se filtra, y en los días que vivimos mucho más. Y andar entre dos aguas también. Y vidas mediocres también. Pero una verdad genuina en nuestra vida es lo que el Señor nos llama a llevar a cabo. A servir al Señor de esta manera, con su verdad, no con la nuestra. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá, no? Y perverso. Pero la palabra de Dios es perfecta. No cambia. Así que estas condiciones, ¿no?, que he dicho, ¿no?, para una relación adecuada con el Señor y de servicio al Señor, el que camina, ¿verdad?, el que camina en integridad, el que practica justicia y el que habla verdad en su corazón. Con esto me gustaría orar al Señor para que, pues bueno, tuviéramos en cuenta en esta mañana estos requisitos imprescindibles, fundamentales para una vida auténtica, una vida dedicada al Señor de verdad. Creo que todos amamos al Señor de esta forma, así que a nosotros nos toca presentarnos ante su presencia con esta disposición. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque ciertamente no nos podemos acercar a ti de cualquier manera. Ciertamente no podemos vivir como nos da la gana, Señor. Y porque, sobre todo, tú has permitido que podamos acercarnos a ti y estar ante tu presencia. Y, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a tener esta santidad de vida, Señor, y actuar con justicia, con todo lo que nos rodea, Señor. Y también, Señor, a tomar esas decisiones conforme a tu palabra, Dios mío. Así que ayúdanos
en esta mañana bendice a tu iglesia en este tiempo y bendice a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.